Medidas anunciadas ayer por la presidenta Bachelet para combatir la corrupción, para regular la relación entre política y negocios, es de lo que vamos a conversar justamente con quien presidió el Consejo Asesor, Eduardo Engel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. ¿Le pareció correcto que junto con hacer los anuncios de estas medidas de anticorrupción y del consejo que ustedes habían entregado, la presidenta también hablara de la nueva Constitución? Me parece interesante lo que haya hecho y legítimo. Claramente es un tema que está en su programa y yo creo que pueden coexistir paralelamente y de manera virtuosa la agenda anticorrupción, que es lo que viene en nuestro informe, con la promesa electoral de un cambio constitucional. Por lo tanto, me parece que está bien. Ahora, dos cosas. ¿Ustedes sabían que lo iba a hacer, que iba a anunciar el tema de la Constitución junto con hablar del informe que ustedes habían entregado? Si lo sabían o no. Y si no se desvía finalmente también el foco de la atención a este proceso constituyente. A la primera pregunta no conocíamos el discurso, así que no solamente no sabíamos lo que iba a decir en general de cuáles medidas iba a tomar de las que dijimos, sino que tampoco que iba a incluir el tema constitucional. Respecto a si desvía el foco, yo creo que no. Yo creo que lo que está diciendo es que viene una discusión constitucional a partir de septiembre de este año. En cambio, todo el tema de los casos que están todavía en el interés público respecto a casos de corrupción, a casos polémicos, van a estar en la agenda día tras día, y yo creo que los próximos días vamos a ir viendo en que se va a ir imponiendo esta agenda de probidad que nace de lo que dijo la presidenta ayer, que son una serie de medidas muy concretas, muy sólidas, y que de hecho ya anunció que los detalles vienen la próxima semana. Lo de ayer fue solamente una sinopsis de la película completa que empezamos a ver el próximo fin de semana, según lo que dijo la presidenta anoche. Una de las cosas que llamó la atención de lo que dice la presidenta es que dice que ahora va a haber una regulación efectiva y sanciones efectivas para las boletas y las facturas falsas. Uno podría entender eso como que hoy las sanciones no existen, que es un poco la tesis que decía el exdirector de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, que eso no es delito. ¿Hay algo en el discurso de la presidenta que puede entenderse como una interpretación de que hoy eso no es delito en Chile? Ese tema no lo vimos en la comisión que tuvo el honor de presidir y por lo tanto entrar a improvisar sobre temas sofisticados tributarios no soy la persona para hacerlo, así que preferiría pasar. Pero hoy no es uno de los temas que hay que ver si efectivamente hay regulaciones efectivas para ese tipo de delitos. ¿No debería ser uno de los temas que estén contemplados también en la legislación? Yo creo que lo que sucede en estas comisiones es lo siguiente: hay situaciones concretas que motivan la creación de una comisión, pero lo que hace la comisión es no mirar cada tema particular, sino que ver los grandes temas y pensar cómo a futuro mejoramos cómo funciona, por ejemplo, la relación entre dinero y política, cómo funcionan los partidos, cómo funciona el sector privado para recuperar confianzas. Y esos son los grandes desafíos. Entonces la motivación puede ser puntual, casos específicos, pero el trabajo de una comisión como esta es ver los grandes temas y hacer propuestas a futuro, y fue en ese contexto que nuestro informe tiene 21 grandes temas agrupados en 5 capítulos. Hemos analizado ayer, junto a Andrea Repeto, parte de las medidas, y antes de entrar como en el detalle, quiero preguntarle, hablaba la presidenta también de algo que está en el informe ustedes, esta necesidad, un clima también de cambiar un tema cultural y de climas de confianza, que no son solo medidas, que no basta con solo las medidas. ¿Se puede crear un clima de confianza sin que la presidenta Bachelet condene directamente lo hecho por su hijo en el caso Cabal? ¿Cree usted que eso es importante para el clima que se crea en el país? Yo creo que lo que dijo la presidenta el viernes pasado es claro en este tema. Ella ha sido clara también respecto a que nadie está por sobre la justicia. El tema, en el caso Cabal, ¿no es cierto?, es un tema más bien ético. Lo que sucedió ahí, cuando lo hace alguien de derecha, la derecha aplaude, es algo habitual este tipo de pasadas. El tema es que la acción de una persona cercana a la presidenta, que tiene valores que se contradicen con lo que está ahí, eso es lo que está detrás del caso Cabal, a mi juicio, y por lo tanto ese es un tema totalmente ético. No hay un tema, por el momento al menos judicial, de por medio en ese caso. Lo entiendo, aunque están los tribunales, pero ¿es solo el tema ético a su juicio de hacer la pasada inmobiliaria, o es también el tema de ir a una reunión siendo el hijo de la futura presidenta para un negocio de la señora? Pero ese también es un tema en el cual en Chile no hay regulaciones. De hecho, en el informe que evacuamos... Por eso le pregunto para el clima de la confianza, sí, en ese entendido. Para el clima de la confianza, yo creo que la presidenta ha hecho un mea culpa y creo que es el momento en que ella lidere una salida de esta crisis de confianza hacia las autoridades políticas, hacia las autoridades, hacia también los empresariados. En general en Chile hay en este momento una falta de confianza hacia las instituciones y hacia los liderazgos, y me parece que es el momento para seguir adelante con eso. ¿Es realista pensar que con estas medidas se puede cortar definitivamente la relación entre dinero y poder político? Se lo pregunto porque uno inmediatamente empieza a pensar, no habrá más modos irregulares, tal vez más creativos, de boletas, de maletines con plata, etcétera, si es que no se permite que legalmente haya una forma en la que el dinero pueda invertirse en política, porque siempre va a estar el interés del dinero, obviamente, de influir en los procesos políticos.
Las medidas que propone la presidenta son bastante completas y se hacen cargo de lo que estás diciendo, Daniel, porque no solamente crean un ente fiscalizador en serio, sino que también abaratan las campañas. Entonces uno necesita dos cosas. Por una parte, tener los recursos para las campañas. Si las campañas son más baratas, los candidatos van a necesitar menos recursos. Y hay un elemento clave, incluso el presidente, lo que dice es, durante las campañas no queremos las campañas actuales que son mucho marketing y cero contenido, en que los candidatos esconden los partidos a los cuales pertenecen y no los mencionan. Lo que queremos son campañas que informen, que no tapicen las ciudades de gigantografías, sino que por el contrario, en lugares delimitados se coloquen gigantografías y los candidatos informen a la ciudadanía. Y en ese contexto son campañas más baratas, con recursos para esas campañas, en la medida en que tengamos un nuevo CERVEL que haga la pega, cosa que nunca hizo en los últimos 10 años porque fue diseñado para no hacerlo. Yo veo perfectamente factible en que esto no sea simplemente una buena intención, sino que sea un cambio radical en cómo se financia la política en Chile. Hay regulación también en cuanto, por ejemplo, a que los candidatos pueden hacer regalos, donaciones. Para decirlo de manera clara, ¿hoy se compran votos en Chile por estos medios? Yo creo que sí, yo creo que, y lo que proponemos es sanciones drásticas, que sea cohecho cuando un candidato le regala cosas a eventuales votantes. Eso es cohecho, sucede bastante, nos consta que sucede, es de público conocimiento, pero no es castigado hoy en día. Y nuevamente, lo que estamos apuntando es a campañas en que hayan ideas, y eso se complementa con partidos que funcionan mucho mejor también. Queremos partidos. La presidenta lo dijo, y es algo bien potente, vamos a partir por una reinscripción de todos los militantes de los partidos, del padrón electoral, pues esos padrones no dan confianza, y queremos luego que haya democracia interna en los partidos, que la decisión de los partidos sean transparentes. Eso también significa tener partidos que van a empezar a hacer mucho mejor su trabajo en cuanto a representar los intereses de la ciudadanía, en cuanto a proponer visiones de sociedad, en cuanto a ser partidos que realmente contribuyen a una sociedad mejor, lo cual no necesariamente sucede en la actualidad. Al restringir las campañas y el monto, hoy día ni siquiera con el monto que hay, lo que es más abundante lo respetan, pero ustedes plantean restringir el costo de las campañas y la forma en que se realizan. La pregunta es si con eso no se hace más fácil la reelección y que finalmente los beneficiados sean los incumbentes. ¿Cómo, con menos dinero, con distritos más grandes y con más restricción, los candidatos nuevos van a lograr darse a conocer? Es todo lo contrario. Con la propuesta de la presidenta, uno va a tener una situación en la cual un candidato con buenas ideas, con nuevas ideas, con pocos recursos, puede dar a conocer esa idea y por lo tanto ser un desafiante para los incumbentes. A eso yo agregaría que el tema de los incumbentes, a mi juicio, se ha exagerado su importancia. Hay una cifra que yo aprendí en este consejo que no conocía y que es muy interesante, y que es de cada 120 diputados que elegimos cada 4 años, a los 4 años siguientes no son reelegidos, es decir, desaparecen del Congreso 48. El 40% cada 4 años pierde la pega de diputado. Eso no sucede con los directores de empresa en Chile, no sucede con los gerentes en Chile, no sucede en muchos otros ámbitos en el país, y por lo tanto una rotación cada 4 años del 40%, al menos a mí me parece bastante razonable. Yo quiero que hayan desafiantes, quiero que aparezcan nuevos candidatos, me parece muy bien, pero ponerle tanto énfasis a este tema, a mi juicio ha sido uno de los argumentos que ha encontrado la derecha para oponerse a algunas medidas del gobierno, y no es un argumento que me parezca sólido. ¿Cuál cree usted de las propuestas o cuáles podrían ser más resistidas por los políticos en general o de algún sector en particular? Yo lo que he visto hoy día, en general, de los políticos, de los líderes políticos, recibo varias llamadas, es una reacción muy positiva. Yo creo que hay conciencia que hay una crisis de confianza seria, que esta situación es seria, y que lo que hay en las medidas de la presidenta es una oportunidad para legitimarse con la ciudadanía. Y es cierto que son medidas difíciles para ellos, pero también es cierto que es una gran oportunidad, porque nuestros políticos tienen un gran potencial y ellos quieren ser valorados por la ciudadanía, y lo que hay acá es un camino para comenzar a recuperar esa confianza ciudadana. Eduardo, en el año 2006, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, por otro escándalo, el caso de Chile Deportes, también se formó una comisión de transparencia y probidad, también se anunciaron medidas, y entre las medidas que se anunciaron estaban eliminar los aportes de campañas de empresas, hacer que los candidatos que hicieran trampa perdieran sus escaños, hacer que hubiera una efectiva fiscalización por parte del CERVEL. Nada de eso se hizo. ¿Se pueden tener esperanzas de que esta vez va a ser distinto? Sí, porque la crisis actual no tiene nada que ver con lo de 2006. Lo del 2006 fueron cosas bien puntuales, Chile Deportes y Publicam. Lo que tenemos en la actualidad es, en el sector privado, una serie de escándalos de corrupción, de colusión, de tráfico de influencias, de transar con información privilegiada de acciones. En el sector público tenemos financiamiento irregular de la política entre públicos y privados. Entonces, el tamaño de la crisis,
la magnitud de la crisis actual es mucho mayor que la de 2006, lo cual significa que la oportunidad para hacer cosas también es mucho mayor. La evidencia internacional indica que las veces que los países avanzan son con crisis importantes en aquellos países que tienen la capacidad de avanzar. Está Brasil, que lleva 3 crisis grandes, mayores que la nuestra, y que no ha avanzado en ninguna de ellas y que en este momento enfrenta una inestabilidad profunda y muy seria. En Chile tenemos la oportunidad de no terminar así, pero yo creo que si no tomamos esta oportunidad, en 4 o 5 años, cuando venga la próxima crisis, sí podemos terminar con una crisis institucional seria. Eduardo Engel, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias.